Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Reinaldo Arú, yo soy copastor acá en la iglesia Bautista Central de Ocumare y bueno, reitero las bienvenidas a cada uno de nosotros, a nuestros visitantes y también para todas las personas que nos están escuchando a través de Facebook. Les esperamos con ansia acá en la iglesia. Hermanos, la semana pasada les comentaba, ¿no?, que estos 2 domingos íbamos a hacer una especie de miniserie en estos versos de la carta, la segunda carta del apóstol Pedro. Y esa serie le habíamos puesto el nombre de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. La semana pasada el sermón era escapando de la corrupción. Esta semana lo hemos llamado fuente de toda gracia. Yo quisiera recordar una historia que está en el libro de los Reyes, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 13, versículos del 14 al 19. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículos del 14 al 19. Dice la palabra del Señor allí. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Recuerdan a Eliseo, ¿no? El profeta, el sucesor de Elías. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: Toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: Pon tu mano sobre el arco, y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey, y dijo: Abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: Tira. Y tirando, dijo Eliseo: Saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: Toma las saetas. Luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: Golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: Al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo lo derrotarás 3 veces. Entonces, como les decía, este Eliseo es aquel varón que estuvo sirviendo a Elías durante su ministerio y que después que Elías fue arrebatado, recibió como la sucesión de la obra de Elías como profeta. Él fue ungido como sucesor de Elías, profeta en lugar de Elías. Y este rey Joás era rey de Israel y al enterarse de la enfermedad que tenía Eliseo, fue a visitarle. Y Eliseo le dio profecía, o sea, le anunció algunas cosas que iban a suceder con él después de que él muriera. Como es costumbre, estas profecías normalmente se las entregaba a Dios por medio de señales, cosas que hacían los hombres o los profetas. Hizo lo mismo con Ezequiel y con varios otros profetas, donde algunas acciones de estos hombres mostraban las cosas que Dios iba a hacer. Y le dijo Eliseo a Joás: bueno, mira, toma el arco y toma unas flechas. Las saetas son flechas. Y abre la ventana del oriente y dispara una flecha. Y cuando él disparó, Eliseo le dijo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra los sirios. Además de eso le dice: agarra las flechas y empieza a golpear el suelo, golpea el suelo. Y aquí es donde muchos de nosotros vemos la historia. Yo la he comentado algunas veces con hermanos y la he leído y he pensado yo en mi corazón, ¿no? Bueno, pero qué tonto Joás. Agarró las flechas y le dio 3 veces nada más. Yo hubiera acabado con esas flechas a punta de golpe en el piso, porque si estamos hablando de que Dios me está ofreciendo, me está dando cosas, bueno, pues todo lo que Él me diga lo hago hasta que se acaben. Y de verdad, la falla de Joás, el error de Joás fue golpear solo 3 veces. El mismo Eliseo le dice: si hubieras golpeado 5 o 6 veces, los hubieras acabado para siempre. No hubiera quedado ninguno. Y es que Joás no entendía
no entendió realmente lo que estaba pasando. Sabía que estaban profetizándole algunas cosas que iban a pasar en su vida, pero no entendió realmente la gracia que le estaba siendo otorgada en ese momento, porque fue gracia. No estamos hablando de un rey cuya vida hubiera sido agradable a Jehová. Si vemos en el verso En el verso 12 del mismo capítulo 13 de Segunda de Reyes, leemos, los demás hechos de Joás, al contrario, en el 11, dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, en ellos anduvo. Es decir, fue un idólatra. Y incitó al pueblo a la idolatría. Es decir, no era un hombre justo para con Jehová. No era un hombre cuya vida agradara a Jehová. Sin embargo, él estaba profetizando algunas cosas que iban a suceder mientras él estaba reinando. Profecías para el pueblo realmente, pero no entendió, no se dio cuenta y fue escaso al tomar lo que se le estaba dando. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros que hoy tenemos abiertos los tesoros de la gracia, la bóveda del tesoro de Dios, entramos y salimos con unos pocos centavos? Nos han sido dadas, dice Pedro, todas las cosas para la vida y para la piedad. Vamos a leer ese texto. Primera de Pedro 1, del 3 al 4. Dice allí, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La semana pasada, como les digo, estábamos hablando en este mismo texto, y una de las cosas que decíamos es que la clave de aquel mensaje estaba puesta en la palabra vida. Hablábamos de lo que significaba ser participantes de la naturaleza divina, lo que significaba escapar de la corrupción que hay en el mundo, lo que significaba saber que Dios nos había dado tener en nosotros mismos su vida indestructible por la morada de su Santo Espíritu. Es decir, en nosotros vive el Espíritu de Dios, capacitándonos para vivir la vida indestructible de Dios. Pero muchos de nosotros continuamos yendo hacia el mundo y la corrupción que hay en el mundo. Eso era básicamente lo que hablábamos la semana pasada. Hoy vemos en este mensaje, en estas primeras palabras de la segunda carta del apóstol Pedro, donde dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Y es lo que decía, o sea, Dios ha abierto la bóveda de sus tesoros, el cuarto donde tiene todas estas cosas. Y nos ha dado acceso a todas estas cosas. Y nosotros entramos, permanecemos ciegos a su propósito, a su maravillosa provisión para nuestra debilidad, y tomamos algunas moneditas del tesoro y salimos y nos conformamos con eso. Vamos a ver qué es lo que quiere decir Pedro cuando nos dice todo esto. Primero, yo quiero hacer énfasis en la palabra piedad. Hoy uno busca en el diccionario y encuentra varias cosas, ¿no? Y el uso más normal que le damos hoy a la palabra piedad es como si fuera un sinónimo de compasión. ¿Sí? El que tiene piedad de algo o de alguien es porque tiene compasión de esa persona o de ese algo, ¿ok? Se compadece y obra o deja de obrar para con ese alguien en virtud de esa compasión. Es decir, si te tengo que castigar, no te castigo porque te tuve piedad. Si no te tengo que dar nada, pero te veo en necesidad, te doy algo porque pues estás en necesidad y tengo piedad de ti. Pero ese es un uso relativamente moderno de la palabra y que no tiene mucho que ver con lo que se refleja en el original y con el uso bíblico que tiene la palabra. De hecho, los romanos que hablaban latín y de donde viene la palabra piedad, ellos eran una sociedad
¿cómo se llama esto? Politeísta, idólatra, tenían muchos dioses y ellos veían esta palabra como una conducta, un respeto hacia los dioses, hacia las otras personas y hacia uno mismo. Era como una conducta digna, una forma de vivir digna. Pero vamos a ver más el uso bíblico de la palabra. Y es que hemos tomado, o sea, el Espíritu Santo toma ese mismo concepto y lo lleva a la vida cristiana. Y es eso, es respeto, reverencia, temor de Dios, originado en una actitud interior, en un reconocimiento íntimo de aquel ser, de aquel Dios creador, poderoso, amoroso, expresada en eso, en una vida, en una conducta recta y digna para con Dios, para con las otras personas y para con nosotros mismos. ¿Por qué para con las otras personas y para con nosotros mismos? Génesis dice que Él creó al hombre a su imagen y semejanza. Y cada uno de nosotros somos portadores de esa imagen, como sea que estemos. Tenemos en nosotros esa imagen de Dios. Y nosotros sabiendo eso, que cada uno de nosotros refleja la imagen del Creador, nos portamos de manera digna y respetuosa con cada uno de nuestros semejantes. Y entendemos que en nosotros mismos, más allá de todo lo que la sociedad nos imponga, la educación que tenemos nos imponga, tenemos la imagen de Dios. Y respetamos, aceptamos esa identidad más allá de cualquier otra cosa. Más allá de títulos, más allá de apellidos, más allá de fortuna, más allá de posesiones. Tenemos una actitud digna para con nosotros, más allá de todas esas cosas, porque entendemos eso, que reflejamos la imagen de Dios. Entonces, para resumir un poco, la piedad, tal como aparece en la Biblia, es la expresión visible de la vida que Dios nos ha comunicado a los creyentes en Cristo. Aquel que viene a confiar en Cristo ha recibido la potestad de vivir la misma vida de Dios. Y expresamos visiblemente esa vida, expresar esa vida visiblemente es lo que llamamos piedad, ¿ok? O lo que la Biblia llama como piedad. Ahora bien, al entender esta palabra en su contexto bíblico y pensar, reflexionar sobre nuestras vidas y esta palabra, yo creo que obligadamente nos damos cuenta que ese entendimiento ata cada aspecto de la vida del creyente a Dios. Elimina esa duplicidad que aún en la mente de alguno de nosotros está, de una vida secular y una vida para Dios. El significado literal de la palabra original que se usa para piedad aquí es correcta adoración. ¿Ok? Y tenemos que entender adoración en su significado. Es todo lo que hacemos para expresar que reconocemos a ese Dios que adoramos como tal, como Dios, como creador, como todopoderoso, como dueño del mundo, como dueño de mi vida. Entonces, todo lo que hay en nuestra vida debe alinearse con lo que Dios es, con la voluntad de Dios, con el propósito de Dios. Todo en nuestra vida debe alinearse, entienda, escuchemos bien lo que estoy diciendo, con lo que Dios es, con su voluntad y con su propósito. Y yo pregunto, ¿quién es capaz de vivir esa vida? ¿Quién puede decir que su vida se alinea en todo perfectamente con lo que Dios es, con lo que es su voluntad y con lo que es su propósito? Pablo nos dio una respuesta bastante clara en Romanos 3, versículos del 10 al 12. Y leemos allí, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay hombre capaz de vivir una vida de piedad.
Solo Jesucristo, solo Él es capaz de vivir esta vida. Sin embargo, la semana pasada veíamos que al volvernos de la corrupción que hay en el mundo y aceptar a Jesucristo, arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Él como nuestro Salvador y como nuestro Señor, somos hechos participantes de la naturaleza divina. El Señor, al nosotros venir a Cristo, ha puesto su Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Y es mediante el poder de la vida de Dios que cada uno de nosotros puede, y no es que cada uno de nosotros puede, es que a través de nosotros el Espíritu va ajustando la vida de cada uno de nosotros a lo que es Dios, a su voluntad y a su propósito. Y aquí Pedro de alguna manera explica cómo lo hace, o sea, cuál es el procedimiento, qué es lo que hace Dios en nosotros, cómo ha provisto para nosotros cada una de las cosas que necesitamos para poder tener esta vida. Dice, vamos a pararnos un momento en la frase, todas las cosas nos han sido dadas, todas las cosas pertenecientes a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Y pongamos énfasis en esa frasecita, nos han sido dadas. Aquí el verbo no es el mismo que se usa para la palabra dar en todo en el resto del Nuevo Testamento. Esta palabra recalca por un lado la grandiosa gracia de aquel que da, el inexplicable favor de aquel que está dando y la libertad de aquel que está recibiendo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando dice que todas las cosas nos han sido dadas, está recalcando que Dios nos las está dando no porque seamos buenos o dignos de lo que nos está dando, sino porque a Él le ha placido dárnosla por su amor. Y además pone en énfasis, recalca la libertad del que recibe. Yo no tengo que dar nada por eso. ¿A qué me refiero? Yo no tengo que hacer obras. Yo no tengo que, no es requerido que yo tenga que hacer una u otra cosa para poder recibir esto. Él nos las ha dado, solamente con venir a Él. ¿Ok? Sin embargo, una cosa es otorgar y otra cosa es que efectivamente las tengamos en acción. ¿Ok? En la misma frase vemos la palabra todas. Y quiero llamar la atención a que dice que nos dio todas las cosas, no algunas. Que nos dio todas esas cosas sin límites, sin medida. Nos dio todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y en eso quiero también llamar la atención a que cualquier excusa que nosotros podamos poner pierde sentido. Cualquier excusa que nuestra incapacidad pueda poner pierde sentido. Si decimos es que yo soy impaciente, el Señor te da toda la paciencia. Si decimos es que yo tengo un carácter fuerte, el Señor te da toda la mansedumbre. La tienes allí. Si decimos es que yo soy débil, el Señor te da toda la fortaleza. Y podemos poner cualquier otra excusa y el Señor suple para todo lo que te falta. Es lo que está diciendo Pedro aquí. Todo lo que nos hace falta para vivir piadosamente nos ha sido dado, sin límites, sin medida y libremente. Libremente. Es lo que dice Pablo en Efesios 2:10. Vamos a leerlo desde 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en el 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo dice, las buenas obras por las que ustedes van a andar han sido preparadas y diseñadas de antemano por el Padre. Y Pedro dice, esas obras, lo que necesitan para esas obras, Dios se los dio también, junto con la salvación.
El problema sigue siendo, ya no es nuestra incapacidad para hacer o no hacer algunas cosas. El problema ahora sigue siendo mi escasez para apropiarme de esas cosas que Dios me ha dado. Nos quedamos a medio camino. No entendemos la grandeza de lo que hemos recibido y nos quedamos a medio camino. Y entonces tenemos vidas que no alcanzan ni se acercan a alcanzar el potencial que Dios nos ha dado para vivir. A cada uno de nosotros. No es que estoy diciendo que al pastor o que al hermano Zamora o que al hermano Herrera. No. A cada uno de los hijos de Dios, de aquellos que han confiado en Cristo, Dios le ha dado todas las cosas para vivir piadosamente. Ahora avanzamos un poco más en el versículo 3 y dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y vean la palabra mediante. Es el instrumento, el medio, la herramienta por la cual Dios nos da todas las cosas, mediante la cual Dios nos da todas las cosas. ¿Y cuál dice él que es ese instrumento? El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Quiero llamar la atención acá sobre la palabra conocimiento. No es, incluye un conocimiento intelectual, digamos abstracto, es decir, leer, aprender y tenerlo en la mente. Lo incluye porque es necesario, pero no se limita a eso. Es un conocimiento vivencial, es un conocimiento que experimenta a Jesucristo, a aquel que nos llamó. Es un conocimiento que le busca, que busca estar en comunión y compañía con el Señor. Un conocimiento práctico de nuestro Dios. Tener conciencia de su presencia en nuestras vidas, conocerle como Él nos ha conocido, vivir con Él, seguirle sin importar el costo. ¿Ok? Es lo que la Biblia traduce en muchas partes como conocimiento pleno. Es un conocimiento que avanza, que crece a perfección. ¿Ok? Por ejemplo, ustedes han visto de repente en la televisión esos aviones gigantescos que usan en los aeropuertos, el 747, por ejemplo. Aviones capaces de transportar 200, 300 personas al mismo tiempo y una gran cantidad de equipaje. Y de repente yo digo, bueno, yo me leí un manual de un 747. ¿Puedo yo decir que conozco ese avión? Es más, vamos a ponerlo así. La ley dice que alguien que lea un manual de un avión de esos conoce ese avión. La ley requiere para que alguien lo toque alguna pieza de ese avión o lo pueda volar, una experiencia. Para ser piloto de un avión de esos creo que se requieren 10.000 horas de vuelo. 10.000 horas de vuelo. ¿Por qué? Porque no es solamente conocer lo que dice un texto acerca de tal o cual cosa del avión, sino conocer cómo se comporta ese avión mientras vuela, cuáles son las particularidades de maniobra de ese avión, cómo responde, qué cosas pueda yo tener que hacer o procedimientos tenga que aplicar que a lo mejor ni siquiera están en ese manual. Igual un mecánico para poder hacer una revisión y certificar que el avión está apto para volar, debe tener una experiencia, legalmente hablando, no estoy hablando sino que debe tener un certificado legal de que él realmente tiene experiencia con esos aviones. ¿Saben por qué? Porque es la vida de muchas personas la que está en juego. Entonces no es solamente el conocer aquí, ¿ok? Si ese conocimiento no baja aquí, simplemente no nos está brindando nada para la vida piadosa. Y es sumamente importante porque esta misma palabrita se usa en muchas partes del Nuevo Testamento, pero yo quiero señalar 4 citas bien particulares en el Nuevo Testamento. Pablo, durante su ministerio, estuvo en prisión varias veces, en varias ocasiones. Una de la que todos prácticamente pensamos inmediatamente cuando hablamos de las prisiones de Pablo, es cuando él estuvo preso en Roma la primera vez. Así cierra el libro de los Hechos. Contando todo, lo agarraron en Jerusalén, lo llevaron ante los romanos.
todo el tema de aquel juicio medio loco que le hicieron en Cesarea y tal, y él termina apelando a César y lo llevan hasta Roma. Y allí termina el libro de los Hechos, él estando allá y la palabra siendo predicada entre los centuriones que lo estaban guardando y cuidando allí. Pero desde esa prisión, desde esa casa donde lo tenían a él recluido, él escribió 4 cartas. Una carta la escribió a la iglesia que estaba en Éfeso. La otra la escribió a la iglesia que estaba en Filipo. La otra la escribió a la iglesia que estaba en Colosas. Y la otra la escribió a un hermano llamado Filemón. En esas 4 cartas, Pablo hace referencia a este conocimiento, a este tipo de conocimiento. Vamos a leer Efesios 1 del 15 al 19. Dice la palabra del Señor: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y esa palabra que usa en el verso 17, cuando dice en el conocimiento de Él, es la misma que usa Pedro en en su carta. Y vemos que ahí está pidiéndole al Señor que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. ¿Pero para conocer qué? Primeramente, la esperanza a la que hemos sido llamados. Segundo, la herencia a la que hemos sido hechos herederos. Perdón por la redundancia, pero no hallo la palabra. Y al poder, a la grandeza del poder que operó en Jesucristo. ¿Que operó para hacer qué? En los versículos siguientes, que no los vamos a leer, para no extendernos demasiado, dice que operó en Cristo resucitándole de los muertos y que lo puso por encima de todo nombre que se nombra y lo dio por cabeza, por encima de todas las cosas, a la iglesia. Hago un paréntesis. La carta a los Efesios, el tema central de la carta a los Efesios es la unidad de la iglesia. Si usted lee con cuidado la carta a los Efesios, se da cuenta que está hablando de cómo tomó pueblo de los judíos, de cómo tomó pueblo de entre los gentiles, de cómo los unió a todos para ser el cuerpo de Cristo y lo dio a él por cabeza. Entonces Pablo está llamando en estos versículos, introduciendo su carta, y dice que les dé conocimiento, que les dé sabiduría, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él para entender la esperanza a la que hemos sido llamados, que es la esperanza de la iglesia, de todo lo que hemos creído, a la herencia de los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia, y al poder que operó en Cristo. ¿Para qué? Para darlo por cabeza a la iglesia. Este conocimiento lo necesitamos justamente para vivir en el cuerpo de creyentes al que nos ha llamado a vivir el Señor. Y es un conocimiento de qué, de las promesas a las que nos ha llamado el Señor. ¿Solamente conocerlas por conocerlas? No, porque en la parte práctica de la epístola dice, guardando, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Recomendaciones prácticas para la iglesia. Conocer, entender lo que Dios hizo en la iglesia, para entonces poder guardarlas, poder experimentarlas, poder vivirlas. Vamos a movernos a Filipenses 1 del 9 al 11. Y dice la palabra del Señor allí: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo,
llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo y para gloria y alabanza de Dios. Recordemos que Pedro dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, la misma palabra que usa Pablo en Filipenses 1:11, pero aquí dice que abunde vuestro amor en todo conocimiento. Que abunde vuestro amor en todo conocimiento, en el conocimiento, ¿dónde está? En ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué? Dice, para aprobar lo mejor, para que aprobemos lo mejor. Y dice, para que en el día del Señor, el Señor nos encuentre como sinceros en nuestro amor e irreprensibles, porque hemos aprobado lo mejor. ¿Cómo yo puedo cumplir un estándar, o sea, alcanzar una norma, si no sé qué pide de mí esa norma? Hay una ilustración que vimos cuando estábamos estudiando el discipulado de mi experiencia con Dios, donde habla de cómo los policías canadienses los entrenan para reconocer los billetes falsos. Usted creería que es que agarran cada billete falso y le enseñan, mira, este es falso por esto, y este no cumple con esto, y este otro es falso porque le faltó. No. Agarran el billete bueno y se lo enseñan de tal forma, lo único que le permiten ver a esa gente es el billete bueno, no lo falso. El bueno, estudiarlo hasta el más mínimo detalle. ¿Para qué? Para poder reconocer el bueno, pero al poder reconocer el bueno también puedo reconocer el malo, el billete falso, porque inmediatamente veo que la textura no es la misma, o que le falta cierta marca, o que la marca no es exactamente igual. Lo mismo sucede con los cajeros automáticos, hablando de horas de máquina. El escáner no es que tiene grabadas todas las imperfecciones de los billetes falsos. Tiene grabadas las marcas exactas, el estándar exacto del billete bueno. Grosor, y cuando eran las monedas, incluso el peso de las monedas. Las máquinas monederas como las que estaban en el ferrocarril, reconocen el peso de la moneda. Las preparan para reconocer el billete bueno y para que si cualquier cosita falla, está rebotado, no sirve. Aquí no sirve ese billete. Entonces, dice que nuestro amor abunde en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor. Solo puedo aprobar lo mejor si conozco lo mejor. ¿Ok? Y fíjense que dice para que aprobéis lo mejor, no lo bueno. Muchos de nosotros nos conformamos solo con lo bueno. Pero Dios nos dice que vuestro amor abunde en ciencia y en todo conocimiento para aprobar lo mejor. Cuando nos detenemos en adquirir este conocimiento del que nos está hablando Pedro aquí, nos quedamos en lo bueno, en lo mediocre. Y dejamos un montón de cosas que Dios puede hacer en y a través de nosotros, las dejamos en el tintero, como dirían por allí. Nunca las logramos, nunca las alcanzamos simplemente porque nos detenemos en conocer a nuestro Señor. Además dice allí en Filipenses, versículo 11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Llenos de frutos de justicia. Recuerdan que le decían que la piedad era justamente el respeto, reverencia, la correcta adoración, y que la correcta adoración abarca todos los aspectos de la vida. Frutos de justicia, hermano. Y que además dice, para gloria y alabanza de Dios. Y recuerden lo que dice Pedro, en el conocimiento de aquel que os llamó por su gloria y excelencia. Para gloria de Dios. Nuevamente Pablo está llamando la atención acerca de este conocimiento pleno, de este conocimiento vivencial, personal de Dios, de nuestro Señor, para tener acceso a todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, y para poder vivir de esta manera. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículos del 9 al 10. Y allí leemos, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros,
y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Misma palabra, para conocimiento. Dice, llenos de conocimiento de la voluntad de Dios. Y aquí quiero detenerme otro ratito más. ¿Qué significa conocer la voluntad de Dios? Muchos somos de nosotros los que estamos pidiéndole a Dios, Señor, muéstrame tu voluntad para mi vida. Señor, muéstrame qué debo hacer. Yo no digo que esté mal, es bueno orar para que el Señor nos muestre el camino. Pero hay una cosa que nos olvidamos. Generalmente cuando hacemos esa pregunta estamos pensando en la voluntad como a futuro, ¿ok? Eso lo llaman, no recuerdo el nombre que le dan en los estudios, pero es como querer saber lo que Dios ha dispuesto para el día de mañana. Que Dios nos diga, bueno, sí tienes que hacer esto porque esto es lo correcto que tienes que hacer. Y nos olvidamos de que Dios nos ha dado lo que llaman los estudiosos una voluntad de decreto, una ley, una palabra donde nos dice cómo debemos comportarnos, cómo debemos pensar, cómo debemos tomar nuestras decisiones, y que antes de estar de repente poniendo vellones para ver si se mojan o permanecen secos, deberíamos estar estudiando su palabra. Y así podríamos saber, no, bueno, es que si agarro ese trabajo voy a tener que hacer esto, esto y esto. Eso no es de Dios. Ya sabes qué es lo que tienes que decidir. No tienes que esperar que Dios abra el cielo ni que te moje un vellón. Por su palabra tú sabes que eso no es lo que tienes que hacer. O Señor, muéstrame si este viaje es lo correcto para mi vida. Y las implicaciones del viaje en tu palabra las ves por todos lados. Simplemente tienes que leer, aprender, entender, conocer, vivir personalmente con el Señor para saber si eso es lo que tienes que hacer o no. Eso por un lado, el conocimiento de su voluntad, que está en su palabra. ¿Para qué? Para andar como es digno del Señor, justamente eso. La dirección de Dios está en su palabra. Yo quiero saber qué paso voy a dar. Bueno, la palabra me va a decir cuál es el paso que puedo dar y todavía permanecer dentro de su voluntad. Andar como es digno del Señor. Además de eso, el conocer al Señor por su palabra, por la oración, por todos los medios de gracia que Él nos ha dado, me permite saber cuando un paso mío está fuera del camino de Él. Si conozco el camino, sé cuando estoy pisando fuera. ¿Lo puedo reconocer? Si no lo conozco, no lo sé. Entonces, andar como es digno del Señor, agradándole en todo. Y vuelve a decir, fruto en toda buena obra. Llevando fruto en toda buena obra. Creciendo en su conocimiento. Aquí no solamente habla de conocer, simplemente conocer la voluntad de Dios como un hecho de una vez y ya, sino creciendo continuamente en su conocimiento. Es lo que debemos buscar, crecer en ese conocimiento pleno día con día. Y luego vemos una referencia que hace Pablo en la carta a Filemón, en capítulo 1, versículos del 4 al 6, y creo que es la referencia más práctica que hay en la Biblia a este tipo de conocimiento personal y vivo de nuestro Señor. Vamos a Filemón, capítulo 1, versículos del 4 al 6. Y dice allí la palabra, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Y me llama la atención cuando dice el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Y no puedo evitar pensar que ese todo el bien que está en vosotros es lo mismo que nos dice Pedro. Todas las cosas os han sido dadas, pertenecientes para la vida y la piedad, os han sido dadas por su divino poder. Entonces, ¿qué le está diciendo a Filemón aquí? Que la participación de tu fe, y no estamos hablando solamente, recuerden que para Pablo la palabra fe, en el original, él la usaba tanto para ese don del Espíritu que nos da para creer en el Señor y en su palabra, como para todo el conjunto de cosas que creen los cristianos.
Le está diciendo a Filemón, para que lo que tú crees sea realmente efectivo, sea realmente eficaz. ¿En qué? En el conocimiento de todos los beneficios que por Jesucristo tenemos los creyentes. Y usted me dirá, bueno, me dijiste que era una referencia bien práctica, pero está bastante abstracta. Bueno, vamos a leer Filipenses 1, del 8 al 12. Dice allá, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es inútil, y el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Y dice acá, vamos a leer también el verso 15 y 16, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, y mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Este Onesíforo era esclavo de Filemón, y no dice la circunstancia en la que esta gente se separó, pero evidentemente algo le hizo Onesíforo a Filemón. ¿Ah? Onesíforo dice. Onésimo, sí, Onésimo, perdón. Algo le hizo que Filemón quedó bastante disgustado con el hombre, pues. Yo no sé si esta gente se convirtió después de esa circunstancia o antes, pero Pablo, ¿qué le está diciendo? Te lo envío, recíbelo, olvídate de lo que pasó. No te digo ya que lo recibas como esclavo, sino como hermano, como siervo en el Señor. Y fíjense lo que está diciendo en lo que dijimos antes, ¿no? En los versos del 4 al 6. Para que tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que vosotros tenéis por Cristo. ¿Cómo podía conocer Filemón, por ejemplo, el perdón si el Señor no le daba la oportunidad de perdonar? No digamos de ser perdonado, porque esa ya la tuvo cuando vino a Cristo. Pero le dio la oportunidad en Onésimo, ¿de qué? De perdonar por completo, de vivir lo que significa perdonar a un hermano, perdonar a otro por las cosas que nos han hecho. Este conocimiento del que habla Pedro aquí es un conocimiento práctico, no es algo que se queda en la letra. La falta de conocimiento vivencial, práctico, personal del Señor Jesús, la falta de vivir en la presencia del Señor como si fuera, no, como lo que es, como una persona más. Hermanos, yo conozco de iglesias que he leído que en sus reuniones dejan una silla vacía. No porque crean que ahí se va a sentar realmente alguien o tengan alguna creencia mística, sino que simbólicamente dejan allí el espacio, el puesto para el Señor. Yo conozco de una hermana que ora y está en su banquito y pone el banquito para el Señor. No porque eso sea algún tema místico, de que no, que le da más poder a la oración, sino que de alguna manera buscan de simbolizar de forma visible, de forma que el Señor está allí, que no es alguien lejano, que es alguien con el que vivimos todos los días, que nunca estamos solos, alguien con el que cada día podemos y debemos estar en comunión, acercarnos de forma íntima a Él, conocerle a través de los medios que nos ha dado. La falta de conocimiento impide una vida piadosa, porque no reconocemos lo que Jesucristo es en verdad, porque no reconocemos su voluntad, porque fallamos en tener vidas dignas y agradables al Señor, y porque fallamos en conocer sus beneficios. ¿Por qué? Porque cuando uno no tiene un conocimiento que sea vivencial, vivo, personal y práctico, que nada más se queda aquí, muchas veces leemos cosas y las sabemos y pensamos que nosotros no estamos incluidos en todo eso. Las vemos como cosas, bueno, sí, pero lejanas, poco prácticas, teóricas. Por eso la vida cristiana es complicada y está llena de pruebas. No porque Dios necesite conocer nuestra fe,
sino porque nosotros necesitamos conocerlo a Él y no podemos conocerlo si estamos siempre en el mismo sitio, comodito, cuidadito, sin experimentar verdaderamente, sin necesitar vivir por la fe en Cristo. Conociendo entonces cada vez más plenamente a Jesucristo, accederemos a cada vez más cosas que ya nos ha otorgado, que ya nos ha dado, que son necesarias para una vida que honre y glorifique su nombre, que finalmente es el propósito central de nuestro Dios. Glorificar y honrar su nombre. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, el Señor ha provisto medios para ello. La palabra es el principal. Aquí está la voluntad de Dios, aquí está la revelación de Dios, aquí está Dios en palabras, lo que Él es, cómo es Él, cuáles son sus propósitos, sus designios, están aquí. La oración, la lectura de la palabra, por medio de la palabra, Dios renueva nuestras mentes. La oración, conversar con nuestro Señor. Conversar estando consciente de que Él nos está escuchando, de que Él está allí con nosotros. No es que oramos para que Él sepa, Él ya sabe lo que le vamos a decir. Oramos para conocer nosotros mismos su presencia, para reconocer su presencia en nuestras vidas, su autoridad en nuestras vidas, su señorío sobre nuestras vidas. Dios, a través de la oración, renueva nuestros corazones. La comunión con los creyentes es otro medio de la gracia. Recuerda que dije que cada hermano es un portador de la imagen de Cristo. Dios obra en la vida de cada hermano de maneras diferentes. Y a lo mejor conmigo está orando de una manera y el hermano está orando de otra diferente. Y a lo mejor lo que yo no estoy aprendiendo por experiencia directa, lo aprendo por ver al hermano. O yo puedo aconsejar al hermano, o el hermano me puede aconsejar a mí. Compartir la vida que Dios nos ha dado en la iglesia no es una cosa opcional. Sin eso, el creyente no crece. Porque no se crea usted que usted va a entender toda la Biblia. Que usted va a aprender, va a tener tiempo en esta vida para aprender todo lo que Dios tiene que enseñar a través de su palabra. Necesita también de lo que Dios le ha dado a otros creyentes, a otros hermanos. Y sobre todo a los que ha capacitado para enseñar, para guiar, para aconsejar. Pero también con cada uno. Porque en la vida de cada uno el Señor pone experiencias para hacer práctico y real ese conocimiento. También conocemos al Señor por medio del servicio. ¿A qué me refiero con esto? El trabajar en la obra del Señor, en el propósito del Señor de glorificar su nombre entre las naciones de la tierra. Al verlo obrar, le conocemos. No solamente en nuestras vidas, sino en las vidas de hermanos y de gente que no ha creído todavía en el Señor. Jesucristo ha provisto con autoridad y con poder todas esas cosas. Él, ya deberíamos habernos dado cuenta, cuando venimos a salvación, Él no quita nuestra debilidad, sino que hace evidente su poder a pesar de nuestra debilidad. Lo decía Pablo, prefiero entonces gloriarme en mi debilidad para que su poder se manifieste. Él nos está llamando, como dice Pedro, aquel que os llamó por su gloria y excelencia. Nos ha llamado a un propósito digno de toda nuestra atención, no a una parte de nuestra atención. Todo aquel que viene a Cristo debería inmediatamente sentir una necesidad, al empezar a conocerle, de reorganizar su vida alrededor de Jesucristo. Reorganizarlo todo, trabajo, compañeros, amigos. No estoy diciendo que todos tengamos que renunciar a trabajos, cambiar de amistades, cambiar de círculo, mudarnos de sitio, pero el Señor va a ir dictando qué cosas deben cambiar en tu vida para ir alineándola a las cosas que Dios quiere, a las cosas que son su voluntad. Nadie que cree en Cristo, ninguna vida de ninguna persona que cree en Cristo permanece igual a como estaba antes de venir a Él. Necesariamente empieza a cambiar. Necesitamos
permitirle al Señor hacer esos ajustes. Necesitamos conocerle para saber qué son las cosas que Él quiere quitar y añadir en nuestra vida. Necesitamos conocerle de manera íntima y plena. Este pretende ser hoy un mensaje de esperanza. Aunque somos incapaces, Dios ha provisto todo para que lo hagamos. Vayamos a Él, conozcámosle plenamente, de forma íntima. Busquemos estar en comunión con Él en cada momento de nuestras vidas y permitamos que el Santo Espíritu de Dios alinee nuestras vidas con lo que Él desea. Necesitamos desear y buscar su presencia, permitir que la palabra renueve nuestras mentes, que la oración renueve nuestros corazones, compartir nuestras vidas con los hermanos. Ver a Dios en acción en la vida de cada uno de ellos. Conocer íntimamente su propósito y, muy importante, someterse a su propósito sin restricción. No es que hagamos algo para tener una vida piadosa. Es que Él diseñó nuestra vida como la debíamos llevar, una vida de piedad, y nos proveyó, nos dio todo lo que necesitamos para poder alcanzar esa vida. Hoy es el día de que nos levantemos de nuestras sillas, de que nos levantemos de nuestros sitios de comodidad y entendamos que nos ha llamado, acatemos el llamado, entreguemos todo lo que tenemos, no nada más nuestros problemas. La gente cree que ese entrega todo es solamente para las cargas. No, es todo lo que tenemos, todo lo que somos en las manos de Él. Permitirle hacer lo que Él quiere hacer con ese todo que le entregamos, someternos a su guía y a su voluntad en nuestras vidas, en todos los aspectos. No hay aspecto secular ni aspecto santo. Todo en nuestras vidas es santo para Dios. En todos los aspectos debemos glorificar su nombre. Hoy es el día de seguirle a donde Él nos guíe. ¿Cómo sabemos que lo vamos a conseguir? ¿Cómo sabemos que lo podemos hacer? Nuestro seguro es la gracia escandalosa de Jesucristo, que nos dio todas las cosas pertenecientes a la vida y a la piedad, para vivir como a Él le agrada, para vivir como Él manda. Nos dio todo, todas las cosas, no nos falta nada, hermano. Solamente tenemos que conocerle y tomar las cosas que ya nos dio, las cosas que ya nos ofreció para poder vivir esa vida. A lo mejor hoy tú estás escuchando el mensaje y deseas esa vida. Deseas escapar de la corrupción del mundo, como decíamos la semana pasada, y recibir la participación de esa naturaleza divina. Recibir una vida que tú no podrás vivir ni en 1000 años tú solo. Recibir la vida del mismísimo Dios. Bueno, pues lo único que hay que hacer, lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados, arrepentirte de tu vida apartada e independiente de Dios y creer que Jesucristo vino, murió en una cruz por tus pecados y resucitó al tercer día. Y que esa obra, esa crucifixión, esa muerte y esa resurrección es lo único que hace falta para sacarte a ti de esa vida de pecado, para sacar a cada pecador de esa vida de pecado, de esa vida de perdición. Fue lo único que hizo falta para sacarme a mí de esa vida de pecado. Y es lo único que la Biblia dice que hace falta para sacarte a ti de allí y llevarte a una vida infinitamente mejor, a una vida indestructible, a una vida de características divinas, a una vida piadosa, a una vida buena, de paz. Él llama hoy, todavía está llamando, los llama a arrepentirnos y a creer en su obra en la cruz como único camino de salvación.